Disponga su corazón en alabar el nombre del Señor. Dice un salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y dice: cantad alegres a Dios. Disponga su corazón, disponga su mente. Olvídese de lo que quedó en casa. Olvídese, ahorita usted va a ir ahí. Pero usted en este tiempo disponga su corazón en alabar, en exaltar el nombre del Señor, porque Él es poderoso. Él ha hecho, está haciendo y hará grandes cosas en nuestra vida. Te alabamos, Padre. Da una alabanza al Señor. Da una alabanza al Señor, porque solamente Él es digno. Amén. Gracias, Padre. Santo y poderoso eres tú. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Con alegría en el corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel.
nos gozamos en su presencia. Amén, hermanos. Es hermoso alabar y bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con otro cántico. Siga gozándose, siga usando sus manos, sus pies. Aproveche estos momentos que estamos aquí en su casa. Tú eres el Rey, Señor. Gracias, Dios. Con su amor, Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad, tu reino eterno es, tu trono en el cielo es, y Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono en el cielo es, y Él es el Rey que viene su pueblo a llevar, y Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Y Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Hermano, ¿usted está listo? Él viene por su pueblo. Y las alertas, las alarmas se están escuchando. Amén. Nuestro pastor con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Con la mañana. Muy bien, bueno, estamos celebrando esta es la segunda semana, o más bien la primera semana que iniciamos cultos de esta manera, y gracias a Dios porque la iglesia ha respondido, estamos yendo procurando establecer los protocolos de salud y todo esto, cumplir con las disposiciones de la Secretaría de Salubridad. Y entonces estamos nada más ajustándonos en esta primera semana, pero gracias a Dios porque todos ustedes han llegado ahí con todas las recomendaciones y gracias a Dios por ello. Bueno, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar sujetos a una hora de servicio por lo pronto. Entonces tenemos, como expliqué el domingo, tenemos que cambiar algunas cosas y entonces eso nos va a permitir en un momento más alargar el tiempo. Pero todavía no. Así que
Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios hoy, donde buscamos la lectura en el libro de los Hechos. Vaya por favor al capítulo 4. Esto no quiere decir que no vayamos a orar o no vayamos a pedir a Dios o no vayamos a poner peticiones, claro que sí, nada más que lo vamos a hacer de una manera distinta. Hechos capítulo 4, vamos a estar leyendo la siguiente parte del capítulo 4. Leímos de los versículos 1 al versículo 12 y hoy leemos de los versículos 13 al 22. Vamos a seguir leyendo y por favor le pido que nos pongamos de pie y seguimos con esta lectura. Inicio en el versículo 13, por favor, y usted el siguiente alternadamente leemos. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oremos. Dios bendito, gracias por tu palabra, Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de poder estar aquí hoy. Habla en nuestras vidas, Dios, que podamos entender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Puede sentarse hoy, hermanos. No podemos dejar de decir los milagros, los prodigios, las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y Dios sigue haciendo. Dios seguirá haciendo milagros y prodigios. Cuando iniciamos a leer esta porción, nos damos cuenta, de acuerdo a lo que nos narra el capítulo 3 es la porción bíblica que nosotros tenemos como base para el proyecto de 2 por semana. Dice la Escritura en el capítulo 3 del libro de los Hechos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Ahí está basada nuestro ministerio de 2 por semana. 2 por semana, todos los días. 2 personas por lo menos, a veces se pueden anotar más, pero son 2 personas por semana, todos los días, a la misma hora, orando en el templo. ¿Cuántos de los que están aquí hoy ya participaron en el programa de 2 por semana? Levante su mano. ¡Wow! Somos casi la mayoría. Bueno, si nos pusiéramos a platicar ahorita de las cosas que Dios ha hecho en su vida, desde que usted participó en el 2 por semana, todos íbamos a tener algo que decir. Todos, absolutamente. Entonces, cuando nosotros cumplimos con los mandamientos, con los estatutos, con los preceptos que Dios nos ha dado, hermanos, como decíamos parte de esto el domingo, es para bendecirnos, es para protegernos. Y Dios quiere que nosotros estemos delante de su presencia, honrándole, bendiciendo, no solamente para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos, a nosotros y a nuestra familia, no, sino porque Dios desea tener tiempo con cada uno de nosotros. Dios es el Padre amoroso que le gusta platicar con sus hijos, con sus hijas, quiere pasar tiempo con nosotros. Es como cuando dejas de ver a la persona que amas.
Puede ser tu niño, puede ser tu niña, puede ser tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu novia. Nos encontramos unas cartas, ahora que andamos haciendo ahí unos movimientos ahí en la casa, nos encontramos unas cartas de amor de la hermana Cristina y otras mías. Oye, hubieras, no hombre, qué barbaridad. Nos echábamos de menos. Yo vivía fuera de aquí de la ciudad, ella estaba ahí en Rosita, y entonces yo tuve que salir por la escuela y por el trabajo, y entonces nos mandábamos cartas. No había celulares en ese tiempo, no había celulares. Había teléfono, de ese otro teléfono normal, pero pues hasta que nos volviéramos a ver, entonces las cartas. ¿Y sabe? El Señor Jesús nos ha dejado cartas a cada uno de nosotros, diciéndote lo mucho que te ama y lo mucho que debes de cuidarte y las cosas que puedes hacer y las que no puedes hacer y los lugares a donde puedes ir y los lugares a donde no debes de ir. Nos ha dejado una carta, nos ha dejado cartas de amor. Entonces, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando Pedro y Juan llegaron al templo, había un hombre, de acuerdo al capítulo 3 del libro de los Hechos, que tenía años de estar enfermo. No podía caminar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Pedro y Juan le ordenaron que se levantara y el hombre fue sano. Y por ese milagro de sanidad que Dios hizo en ese momento, a través del ministerio de Juan y de Pedro, ellos fueron llevados ante el concilio. Es lo que acabamos de leer hoy en el capítulo 4. Fueron llevados al concilio, delante de los sacerdotes, delante de las autoridades, delante de los alguaciles, por un bien. Porque hicieron un bien. Eso habla de la clase de personas que a veces están en autoridad. Un beneficio hecho a un hombre resultó en persecución de los hijos de Dios. Pero de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, no pudieron encontrar ningún motivo para acusarlos o para castigarlos. Y de acuerdo al versículo 13, dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo de recibir fama, el denuedo de recibir honra, no era el deseo, el denuedo o las ganas que tenían de ser reconocidos. Es que yo fui el que oró. Es que yo fui el que predicó. No. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, no eran estudiados, eran del vulgo, de la raza. De la raza. ¿Cuál universidad? ¿Cuál tecnológico? ¿Cuál preparatoria? ¿Cuál secundaria? Eran hombres sin letras, no eran estudiados y eran del vulgo. Sin embargo, cuando ellos empiezan su defensa, dice la Escritura que Pedro, ahí está el secreto, de acuerdo al versículo 8, Hechos capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, se dirigió a las autoridades con respeto, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Estaba enfermo ese hombre y ahora era sano. De qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Eso es lo que debemos de defender. Eso es lo que debemos de declarar con denuedo, sin ningún temor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret sanan los enfermos, los muertos son resucitados. Por donde pasaba Jesucristo de Nazaret, hay una alabanza que entonamos nosotros, los enfermos sanaban, los muertos resucitaban, los sordos oían, los mudos hablaban, los muertos resucitaban. Y gracias a Dios por ello. Entonces, viendo el denuedo, y dice, sigue diciendo, el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Este Jesús es el que ustedes no quisieron, es el que está diciendo. Y la gente en nuestros días sigue sin aceptar, muchos
siguen sin creer en Jesucristo. Siguen sin aceptar, siguen sin recibir a Jesucristo, a este Jesucristo que ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Por Él, hermanos, todavía estamos aquí. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación. ¿Te imaginas unos hombres del vulgo? Unos hombres sin letras, unos hombres pescadores, se dedicaban a pescar. Unos hombres sin letras que no tenían estudios universitarios. Y los hermanos Pedro y Juan están hablando con todo denuedo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Pero aquí está algo que impacta nuestras vidas. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ese es el secreto. Ese es el secreto, que habían estado con Jesús. Hermano, cuando usted empiece a pasar tiempo con el Señor Jesús, no va a tener otra opción. Se le va a notar que ha estado con Jesús. Cuando usted empiece a pasar tiempo con Jesús, cuando usted empiece a pasar tiempo en la palabra del Señor, cuando usted empiece a pasar tiempo en oración con Dios, cuando usted empiece a pasar tiempo memorizando la palabra de Dios, cuando usted empiece a pasar tiempo meditando en la voluntad, en la palabra de nuestro Dios, cuando usted empiece a pasar tiempo obedeciendo y poniendo en práctica la ley de Dios, hermano, no va a tener otra opción. Se le va a notar que ha estado con Jesús. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y cuando hemos estado con Jesús, hermanos, podemos andar con denuedo. Podemos hablar con denuedo, perdón. Cuando hemos estado con Jesús, no tenemos temor de lo que pueda pasar. Hoy, un espíritu de temor está tratando de atemorizar a la gente, en todo el mundo. No hablamos nada más de Coahuila. Que si el COVID, que si el COVID-19, que si nos infectamos, que si no nos infectamos. Oye, no nos vamos a infectar. No nos vamos a infectar, porque hay poder en el nombre de Jesús. Si este hombre paralítico fue sano después de 38 años de haber estado enfermo, el Señor Jesucristo nos puede sanar. Y si nos infectáramos, en el momento que el virus toque nuestra vida, se va a morir el virus. Y si Dios decidiera que ya era tiempo de partir, hermanos, salimos ganando. Para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando vivo, vivo para Cristo. Y cuando muero, muero para Cristo. Y es ganancia, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, hermano, ¿temor de qué? ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? Lo peor que pudiera pasar es que muriéramos. Eso es lo peor que pudiera pasar. Pero nuestra vida está segura en Dios. Nuestra vida está segura en Dios. Ahora, el denuedo. ¿Qué es el denuedo? Es el ánimo, es la entereza, es la entrega que tenemos cuando entregamos el mensaje. Y en ningún otro hay salvación. Yo recuerdo hace años que íbamos de viaje, estábamos haciendo una grabación, hace algunos años, hace bastantes años. Y en una ocasión tuvimos que llegar a comprar unas pilas ahí enfrente de la central de autobuses, allá en Rosita. Y fuimos a una tiendita que estaba ahí, y, oye, ¿tienes pilas Duracell? Y dijo el muchacho, no tenemos. En ese tiempo todavía, no sé si todavía se venderán las pilas del gato, las rojas, pero en ese tiempo todavía se vendían. Y dijo, no hay, nada más hay estas, las del gato, Ever Ready. Y luego las agarramos y le digo al muchacho, oye, ¿y estas qué tan buenas son? Y dice el muchacho, pues... Y yo me quedé viéndole y le digo, tú no debes decir eso, tú no le hagas así. Tú di, estas son muy buenas, estas son las mejores que tenemos. Pues nomás a veces sabía. Entonces, hermano, es que nosotros no hemos aprendido a vivir con denuedo en nuestras vidas. No hemos aprendido, no hemos decidido vivir con denuedo. Nos da más gusto cuando cumplimos años que cuando vamos a la iglesia. Te diría, hermano, ¿por qué más gusto cuando cumples años? ¿Por los regalos? Te estás haciendo más viejo. ¿Por qué gusto por estar haciendo viejo? Entonces te da gusto estar más viejo que nosotros. Y un fiestón y hoy invitamos a todo el mundo. Y que ya va a cumplir años Ruth.
Ándale, y ahí va todo el mundo. Se está haciendo más viejita, Ruth, y haciéndole fiesta. Y todavía no hacemos viejos y todavía hacemos fiesta. Y un denuedo y un ánimo y una entrega tremenda. Y lo decimos. Y el domingo vamos a la casa de Dios. Ay, cuidado, llévate el cubrebocas. Ahí lo dejé, ahí dejé el otro. Bueno, ahí dejé el otro. Llévate el cubrebocas. Sana distancia. Sana distancia. Lo que necesitamos es distancia del pecado. Lo que necesitamos es, y no 1.50 del pecado, necesitamos por lo menos 1 kilómetro. Y si el pecado viene porque te busca, no, pues sácale la vuelta, sácale la vuelta. Lo que necesitamos es una sana distancia, pero de todo aquello que nos haga caer. Si sabes que algo te hace caer, hermano, no pongas 1.50 de distancia, ponga por lo menos 10 metros. Si sabes que a una persona le gusta el chisme, no le pongas, ponle 1 cuadra de distancia. Entonces, sana distancia. No necesitas tanta precaución, hermano, hablando espiritualmente. Lo que necesitamos es nada más una sana distancia y estar más cerca del Señor Jesús. Viendo el denuedo con el que ellos habían hablado, les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, cuando usted se levanta en la mañana, las personas, su familia ahí, los que lo ven, su mamá, su papá, su esposo, su esposa, sus hijos, las personas que lo ven, reconocen que estuvo con Jesús. En la mañana que usted se levanta, cuando suena la alarma, las personas que lo ven, hasta el perrito a lo mejor, sabe el perrito que has estado con Jesús, sabe el brownie que el pastor estuvo con Jesús. El brownie es el perrito de nosotros, de los que no sabían. Perro hermoso. Eso es hablar con denuedo. Las cosas no son como las vemos. Dios llama las cosas que no son como si fueran, ¿no? Entonces, cuando despiertas en la mañana, las personas saben que estuviste con Jesús. Cuando llegues ahorita de aquí del culto, ¿se te va a notar que estuviste con Jesús? ¿O nada más estuviste en la iglesia? Se trata hoy, más que nunca, no solamente de estar en la iglesia. Estamos muy contentos de estar en la iglesia nuevamente. Estamos muy contentos de estar nuevamente en la iglesia, pero es mejor estar con Jesús. Porque cuando estás en la iglesia, a diferencia de cuando estás con Jesús, se te nota el gozo, se te nota el denuedo, se te nota la falta de temor. Mira lo que le hicieron, mira lo que les hicieron a ellos, hermano, de acuerdo a lo que leímos en el capítulo. De acuerdo a lo que leímos en el capítulo 4, dice que los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pasaron una noche en la cárcel sin motivo, por hacer el bien. Y ellos, al siguiente día, con todo de nuevo, predicaban a Jesucristo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas hoy? ¿Te imaginas hoy que llegaran aquí? A ver, ¿quiénes son los que no guardaron la sana distancia? Para arriba, vámonos. Y no se anden parando en la iglesia. ¿Volvías a pararte? Ay, qué bueno. Qué bueno que 4 sí. Hermanos, está llegando el tiempo. Está llegando el tiempo de tomar una decisión que va a trascender a la eternidad. De hecho, el tiempo, hace mucho que es el tiempo, pero está llegando el tiempo de hacerlo público. Nicodemo esperó hasta en la noche para ir a ver a Jesús. Nosotros no nos esperamos hasta la noche, ahorita venimos temprano, venimos a buscar a Jesús. Y llega el momento de tomar una decisión por Cristo. Lo que hacemos hoy, hermano, es estar cerca de Jesús para que se nos note, porque este mundo necesita personas que estemos llenos de Jesús. Tal vez la iglesia no tiene temor. Estamos obedeciendo las disposiciones, pero tal vez no tienes temor al contagio.
No tienes temor a la muerte, porque el cristiano sabe que el que está en Cristo es nueva criatura. Y si morimos para Él, morimos. Y si vivimos para Él, morimos. Los cristianos no tenemos problema con eso. Pero hay personas que tienen temor. Hay personas allá afuera que no saben la respuesta. Hay personas allá afuera que tienen miedo de morir. Hay personas allá afuera que tienen miedo de salir a la calle. Hay personas allá afuera que tienen miedo de contagiarse. Y mientras que sí es una posibilidad, sí es una posibilidad. Pero tener miedo no es opción. El tener miedo no es una opción cuando conoces a Cristo. El que derrotó la muerte, el que derrotó a Satanás, gloria a Dios, está con nosotros. El que derrotó a la muerte, al pecado, al que vive por los siglos de los siglos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hoy cantábamos. Hay muchas formas de alabar su nombre. Hoy cantábamos, Él es el poderoso de Israel. Él está con nosotros. No hay nadie que nos pueda derrotar. No hay nada que nos pueda derrotar. Pero hay personas que necesitan escuchar que la salvación también es para ellos. Hay personas que necesitan saber que la bendición también es para ellos. Y para eso Dios nos ha enviado a nosotros. Para eso Dios nos ha enviado a nosotros. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando hubo un huracán muy fuerte, yo no me acuerdo si fue el Hugo o el Gilberto, y tenemos unos primos que eran pastores allá en Laredo, Texas, y ellos estaban haciendo el templo el segundo piso, creo, estaban terminando, y el huracán iba para Laredo, iba ya el huracán, muchas gentes saliéndose de la ciudad, se estaban yendo, y ellos trabajando en la iglesia, terminando de clavar, terminando poniendo tablas y poniendo las paredes ahí, porque querían terminar, y el huracán ya iba para Laredo, y ellos trabajando. Las gentes se paraban y les decían, oye, pues que no saben que ahí viene la tormenta, que no están viendo, no oyen las noticias, ahí viene una tormenta y ustedes trabajando, vámonos. Y ellos siguieron trabajando. El huracán dio la vuelta, no tocó Laredo. Hermanos, cuando nuestra protección es Jesús, no importa lo que venga. No es la primera vez que hay una plaga como esta en el mundo. Ya la iglesia sobrevivió a las plagas en el pasado. Si la iglesia se hubiera muerto, no tuviéramos iglesia ahorita, hermanos. Aquí está la iglesia todavía. Y pasaron plagas y vinieron otras y llegaron otras y la iglesia sigue aquí. Porque el Señor Jesucristo no se ha muerto ni se morirá. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces la iglesia necesitamos entender esto, y no solamente entenderlo y no solamente vivirlo, sino llevarlo allá afuera donde están las personas que sí tienen temor, los que no conocen a Cristo todavía. Cuando ellos vean el denuedo en nosotros, cuando ellos vean el gozo en nosotros, cuando ellos vean nuestra decisión de honrar a Dios, cuando vean nuestra decisión de servirle a Dios, cuando vean la alegría que tienes cuando vienes para la casa de Dios, cuando vean la alegría que tienes cuando sales de la casa de Dios, cuando vean la alegría que tienes cuando ministras en el reino de Dios, cuando vean la alegría que tienes cuando te toca hacer el aseo en la casa de Dios, entonces ellos van a decir, oh, ellos han estado con Jesús. Se necesita estar con Jesús todos los días. Se necesita pasar tiempo con Jesús todos los días. Pero cuando te quejas por todo, cuando te quejas de que no te invitaron a comer, de que no te saludaron, de que no te dieron gel, pues cómprate tu bote. Que no me invitaron a comer, pues tú no tienes dinero tú. Y si no ven, yo te compro. ¿Cuál es el problema? Si no tienes perro, yo te doy uno. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si alguien no te saluda? ¿Cuál es el problema si alguien no te invita? ¿Cuál es el problema? Cuando conoces a Cristo, no hay problema. No hay problema. Tanto que nos afanábamos por tener la casa arreglada. Y ahorita, todos ahí en la casa, nadie sale. Y la casa, ahí está la casa, no pasa nada. Pues nomás volvemos a limpiar. Entonces, viendo el denuedo, con que ellos hablaban, les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, esto es para los más pequeños, para los más grandes, para los adultos mayores. Esto es para cada uno de nosotros. Cuando vean el denuedo que nosotros tenemos,
Cuando las personas que no conocen a Cristo vean el denuedo con el que nosotros vivimos, hermanos, van a reconocer que hemos estado con Jesús. Y no solamente van a reconocer, dice la Escritura, que la multitud de los que habían creído eran como 5,000 personas. Dios sanó a una persona enferma, Dios sanó a un paralítico, hizo la obra de sanidad. Y aprovechando, no se dice sanación, se dice sanidad. Sanidad no sé de dónde salió, pero no de la Escritura. Sanación, perdón. Sanación no es un término bíblico, sanidad es el término bíblico. Amén. Porque es lo que dice en la Escritura. Entonces Dios sanó a un hombre. Y por esa sanidad que Dios hizo a través del ministerio de estas personas, más de 5,000 personas fueron salvas. Y por ese beneficio, Pedro y Juan fueron a dar a la cárcel. Pero el denuedo lo perdieron. ¡No! Siguieron alabando a Dios, sufriendo injustamente. Desde ahorita le digo, probablemente podamos sufrir injustamente. Desde ahorita le digo, pero ¿con qué se compara? Con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Para terminar en esta hermosa tarde, quiero decirle, sigue diciendo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y dice, le leo el versículo 18, y llamándolos, les intimaron, o sea que los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, ¿has visto señales en tu vida? ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Ha hecho Dios algo bueno en tu vida? Entonces, ¿por qué dejar de decirlo? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Hermano, no va a haber manera en que te puedan hacer nada cuando estés testificando del poder de Dios. No hay manera. En nuestro país tenemos libertad de expresión. Lo garantiza nuestra Constitución. Entonces, no hallando ningún motivo, ningún modo de castigarles, los soltaron. Los amenazaron y los soltaron. Hermano, el enemigo nomás amenaza, pero te va a tener que soltar, porque no tiene ninguna autoridad sobre ti. La autoridad que tenemos la recibimos por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar un himno que dice, el Rey ya viene. Ese himno, el Rey ya viene, habla acerca de todos los acontecimientos antes de la venida del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero invitarle a que entonemos esta alabanza. Y antes de que oremos, antes de que salgamos de este lugar, recuerde, salga de aquí con todo de nuevo. Si le falta de nuevo, si le falta ánimo, si le falta entrega a Dios, empiece a pasar tiempo con Dios todos los días. Así se consigue. Empiece a pasar tiempo con Dios todos los días. Lea la palabra, ore, busque a Dios, medite en la palabra, platique con otras personas de la palabra de Dios. Empiece a pasar tiempo con Dios y así llega el denuedo. Así llega el ánimo a nuestras vidas. Y nadie te va a poder decir que no has estado con Jesús, porque cuando estés con Jesús, se te nota. Tenemos este himno, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios.
Gracias, Jesús. Tú vienes por nosotros, Señor. El mercado está vacío y las calles solas están. Terminó el cosecha, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, viene por mí. Señor Jesús, aleluya. El martillo del carpintero en el suelo se quedó y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y a reclamar el alma entera viene Jesús el Salvador. Y el rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Te esperamos, Padre. Amantísimo, buen Padre Celestial, gracias te damos hoy, Señor. Señor bendito, hoy hemos escuchado este himno precioso, Dios, acerca de la venida del gran Rey. Hemos oído, Dios, cómo los lugares se quedan vacíos después de que el Rey viene por su pueblo, Señor. Padre bendito, en esta hermosa tarde, Señor, hemos leído en tu palabra cómo nos hablas acerca de el denuedo que Pedro y Juan, Señor, tenían al defender la fe. El denuedo que tenían al hablar del beneficio hecho a un hombre enfermo por el poder de Jesucristo de Nazaret. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Señor, oramos hoy, Dios, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Oramos por cada familia aquí representada, Dios. Que el denuedo que necesita tu pueblo, Dios, empecemos a buscarlo, Señor, a través de la comunión contigo, Dios Jesucristo. A través de la comunión diaria contigo, Dios, en la lectura de tu palabra, en la meditación de tu palabra, Dios,
en el tiempo en oración, en el tiempo en ayuno, Dios. Ayúdanos, Dios, que el denuedo que necesitamos, Dios, podamos obtenerlo a partir del tiempo que pasamos contigo cada día. Hoy oramos, Dios, pedimos protección divina, seguimos pidiendo protección divina para tu pueblo, Dios, para cada uno de los miembros de nuestra familia. Y te damos gracias, Dios, por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos, Dios, que podamos llevar el mensaje a todas aquellas personas que aún tienen temor, Señor. Que puedan ver en nosotros, Dios, el denuedo, el gozo que solamente viene de estar en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Dios. Amén.